Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy lunes 13 de septiembre, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra le da la más cordial bienvenida a estas bellas palabras de vida. Hoy, como siempre, lunes, el primer día laboral para muchos. Ya estamos y entramos en la semana 37 de este año 2021. En esta oportunidad tenemos la responsabilidad y el gran privilegio que nos da el Señor de poder llevar su palabra a través de esta red social. Y hoy quiero invitarte para que tú también me acompañes bíblicamente en lo que está en 2 de Timoteo. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a tomar el versículo 19, 20 y 21 para estas bellas palabras de vida. Los vasos que Dios usa. Importante. El logo de este día dice: yo quiero ser un vaso de honra, moldeado por el Señor, con el mensaje de amor y esperanza a hombres donde quiera que están. Ese es el objetivo nuestro, llevar este mensaje de amor y esperanza a todos aquellos que hoy todavía no han hecho la decisión correcta. Así que te invito a leer la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Mateo capítulo 2, segunda de Mateo, capítulo 2, versículo 19 en adelante. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca en nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su poderosa, eterna palabra que nos trae en este día. Señor, tu palabra ha sido leída, ya está puesta en los oídos de todo aquel que tenga oído en esta tarde para escuchar el mensaje que tú has preparado de antemano en mi corazón. Los vasos que Dios usa. Importante título para todos aquellos que queremos ser usados por el Señor. Amén. Los cristianos somos vasos que Dios usa para canalizar su gracia a la humanidad. La metáfora que el apóstol Pablo usa en este pasaje nos viene de una escena totalmente hogareña. No sabemos si en su mente existía la imagen de alguna casa en particular. Es posible que él mismo se acordara de su propia casa cuando era fariseo. Muchos o algunos sostienen que el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, era una persona pudiente. Como quiera que sea, el apóstol Pablo describe aquellos utensilios que se usan en las casas, de muchos de ellos revestidos de oro y de plata.
y usados para las ocasiones especiales. Algunos huéspedes distinguidos han comido con semejante tesoro. Lo cierto es que estos utensilios traían honor a los dueños de la casa. Sin embargo, los vasos de madera y de barro, por ser más humildes, también tienen su utilidad. De hecho, estos son los que más usamos en nuestros hogares. Pero al parecer el apóstol se estaba refiriendo a los recipientes que tienen usos viles, sobre todo aquellos que se usan para los desperdicios, tales como los de retienen la basura o el resto de comida para los animales. Por lo tanto, lo que el autor desea es contrastar los utensilios que sirven para traer honra con los que son para uso deshonrosos. En una casa grande, que es una referencia a la iglesia del Señor, existen estos utensilios. De modo que estas dos categorías de utensilios representan a las personas que profesan ser cristianas y que deberían ser instrumentos en las manos de Dios, pero no todas eran aptas para eso. Lo que el apóstol explica aquí es cómo una persona puede ser un instrumento para honra en lugar de convertirse en uno para usos viles. El oro siempre representa la pureza y la calidad. Nosotros somos llamados a ser vasos de barro o vasos de oro. Sí, amados hermanos. Nosotros somos llamados a ser vasos de oro. Vasos puros, a quien el Señor pueda usar en su casa. Pero veamos cuáles son esos vasos que Dios usa. Los vasos que Dios usa son conocidos por Él. La seguridad de esta promesa, porque es una promesa, ser reconocido por Dios y que Dios nos use como vasos de oro. No importa, amado oyente, en este día, si el presidente de la República o de tu nación no te conozca. Tampoco importa si los artistas del Hollywood no te conozcan también. Incluso no importa aún si eres un desconocido para tus amigos y para tu familia. Pero si Dios te conoce, ¿qué importa quién no te conozca? El fundamento firme del que el apóstol Pablo nos habla en este pasaje tiene este primer sello. Es un sello de propiedad, de legitimidad y de reconocimiento del versículo 19. Leámoslos, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El contexto del pasaje que da origen a esta promesa tiene que ver con dos hombres llamados Himeneo y Fileto. Ambos estaban confundiendo a la iglesia, diciendo que ya la resurrección se había ejecutado. Esto dio como resultado que ambos fueran señalados como autores del error y de las consecuencias conocidas
por el Señor, aun cuando participaban en la iglesia. El Señor sabía que estos dos hombres no eran suyos, porque ninguno que sea suyo se aparta de la verdad, siguiendo sus propios errores. El Antiguo Testamento nos muestra en Números capítulo 16 a Coré, quien incurrió en un gran pecado contra Dios. Este hombre quiso desconocer la autoridad de Moisés y al ser confrontado con su maldad, se le dijo en Números 16:5, mañana mostrará Jehová quién es suyo. Coré pereció con todos sus seguidores y familia. Capítulo de Números 16, versículos 31 y 32. Dios conoce a los que son suyos. Una de las más grandes promesas bíblicas la dijo nuestro Señor Jesucristo cuando afirmó en Juan 10:27. Leamos esta cita que es tan importante para la edificación del pueblo de Dios. Juan capítulo 10, versículo 27. Dice su palabra: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Amén. ¿Qué importancia tendría el conocer a Dios sin que Él nos conozca? Una pregunta, y sería una tragedia. Lo último que quisiéramos, hermanos, escuchar un día son las palabras que Jesús nos expresa en Mateo 7, versículo 21-23. Vamos rápidamente a leer estas palabras de Jesús en Mateo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Creo que ninguno de los que procesamos la fe de este hermoso evangelio queremos escuchar: nunca os conocí, hacedores de maldad. Yo siempre me recuerdo de aquel versículo bíblico que dice que lo recibe el Señor en su seno y le dice: bienvenido, siervo fiel. Amén. Frente a esta solemne declaración que alivió y alivia, y no solo lo alivia, sino nos da la confianza, produce el saber que Dios nos conozca. ¿De qué manera el saber que Dios me conoce produce este descanso? Excelente pregunta. ¿De qué manera? Bueno, que el Señor conoce mis temores, mis sentimientos, mis preocupaciones, mis soledades, mis anhelos, mis sueños legítimos, que Él conoce, aunque mis fracasos, de los cuales Él me levanta y luego me sostiene. Y si alguien
supo descansar, amados hermanos, en las promesas de ser conocido por Dios, fue el apóstol Pablo. Cuando tuvo que enfrentar a lo que cuestionaban su apostolado, le dijo, o mejor dicho, le dejó un informe completo de cómo era su vida. Y aunque podría ser desconocido para muchos, sabía que era bien conocido por Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos del 3 al 10. Los vasos que Dios usa deben ser apartados de toda suciedad. Sí, lo sucio es lo que más se pega. Todos los trabajos que realizamos con nuestras manos están potencialmente rodeados de suciedad. Aún los trabajos que no están expuestos al contacto de la tierra, lo sucio se hace presente. Las oficinas que lucen más que impecables, al fin de cada día tiene que venir alguien para hacerle una limpieza. Diríamos, ¿por qué razón? Porque lo sucio tiene la propiedad de pegarse a todo lo limpio. ¿Cuánto afea una mancha en un vestido o en un traje? ¿Por qué lavamos el cuerpo todos los días? Porque el mismo cuerpo siente la impureza a través de los olores que deja lo sucio. Cuando el apóstol Pablo habló del conocimiento que Dios tiene de lo suyo, introdujo el otro sello que está pegado, el fundamento de Dios. Eso es el deber que nos asiste a cada uno de nosotros, que nos dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Querido amigo y hermano de la fe, la iniquidad es lo sucio que se pega en el vaso de la vida. Su persistencia es tal que está presente, de ella debemos cuidarnos siempre. Etimológicamente, la iniquidad se refiere como algo que está torcido. La iniquidad es lo que ha torcido el camino recto a Dios. ¿Qué nos dijo Jesús en Juan 14, 16? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que es mentira de Satanás que todos los caminos conducen al cielo. Que todos cuando nos vamos de esta vida, nos vamos al cielo. Es una gran mentira, una mentira que no está de acuerdo con la palabra del Señor. La iniquidad es lo que ha torcido el camino recto a Dios. Cuando muchas veces escuchamos y no leemos lo que realmente está escrito en la Sagrada Escritura, tú has escuchado que yo cité Juan 14, 10, pero no te has dado el tiempo para abrir tu Sagrada Escritura si es realmente lo que yo dije en Juan 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Subráyalo para que cuando tú lo escuches digas: sí, yo lo he verificado con mis propios ojos. Amado, como dije, que la
Etimológicamente, la iniquidad se refiere como algo que está torcido. La iniquidad es lo que ha torcido el camino recto a Dios. El llamado del cielo. El llamado del cielo para esta tarde es: apártese de iniquidad todo aquel que invoca en nombre de Cristo. Tome mucha atención, todo aquel que invoca en nombre de Cristo. He aquí el más grande perentorio llamado del Señor. ¿Quiénes son los que deben apartarse de la iniquidad? No es, por cierto, el inconverso, pues él vive en total iniquidad. Entonces, el que debe apartarse de iniquidad es todo aquel que invoca en nombre del Señor. Cuando el rey David cometió los dos pecados para lo que no había sacrificio prescrito por la ley, y luego de ser perdonado y cubierto su pecado, pronunció uno de los grandes textos de la palabra al decir: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y el cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, versículo 2. Anótalo, subráyalo, léelo, medita sobre lo que está escrito. Bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad. El mundo muchas veces los indica. El mundo muchas veces está latente tu pasado. Pero qué importante cuando tú eres hijo de Dios y que Dios te conoce. Es ahí donde actúa la palabra de Dios. Es ahí donde dice: no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. La iniquidad, amados hermanos, amigos, afea el alma, destroza lo más noble anhelos, trae deshonras al nombre del Señor. Hace envejecer los huesos de acuerdo a la experiencia del mismo salmista en el Salmo 32. Debemos recordar que la iniquidad fue el primer pecado que se haya conocido. Los verdaderos vasos del Señor deben apartarse de la iniquidad para no ser aliado del arcángel Lucifer, quien después de su rebelión se convirtió en Satanás. Fue la iniquidad la que lo cambió su estado. Ezequiel capítulo 28, versículo 15 al 16. Los vasos que Dios usa deben limpiarse para su mejor uso. Hay que limpiar el vaso de estas cosas. ¿De cuáles dirás tú? De lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo. Un poquito más atrás nos vamos al versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Ahí viene. Un obrero aprobado. Recuérdale esto. Pablo exhorta a Timoteo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, los cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Estas son las cosas de cuales debemos apartarnos, limpiarnos. El contexto inmediato nos
nos refiere a las discusiones sobre la palabra. Al parecer, nada más el vaso de nuestra vida que Él usa desenfrenado, que le damos a nuestras palabras. Los proverbios sentencian que en las muchas palabras no falta el pecado. También que hay contaminación cuando no controlamos nuestra lengua. A Timoteo se le recomienda evitar profanar y vanas palabrerías, porque las mismas conducen a la impiedad. Versículo 16. Mas evita profanar y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Amado, veamos qué nos dice en el Antiguo Testamento el profeta Isaías. Isaías 52, versículo 11, en esta tarde. Dice: apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ellos, purificaos los que llevan los utensilios de Jehová. Así que hay que apartarse, como dice la palabra del Señor. Hagamos que nuestros vasos sean para uso de honra, honrosos es la palabra, sí, que sean nuestros vasos para uso honroso. Permitámosle al Espíritu Santo que haga de nuestro cuerpo verdaderos vasos que honren al Señor. Antes de concluir este precioso y bello mensaje, para llegar a la conclusión, quiero llevarte a lo que está en Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2 de Romanos capítulo 12. Romanos dije, claro. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué precioso y hermoso versículo para sellar estas bellas palabras de vida en este lunes. Lunes con fuerza, lunes con proyecto, lunes con una visión muy distinta, porque tú has puesto la palabra de Dios delante de cada situación que nos aconteja. Por eso dice que no los conformemos a este siglo. Dejemos que sea el Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra, que nos transforme nuestras vidas. Su palabra es la que nos limpia de toda iniquidad, de toda transgresión. Así que en esta tarde le vamos a darle gracias al Señor por estas bellas palabras de vida que han entrado a cada uno de esos corazones de nuestros hermanos de la fe, para ser vasos útiles. Y vas a ser un vaso útil para tu familia, vas a ser un vaso útil para el mundo que te rodea, el mundo laboral, o donde estás ejerciendo tu estudio. Donde tú quieras que esté, ahí estará el mensaje de amor y esperanza
como lo hemos puesto en el logo. A hombres donde quiera que estén. Hay una alabanza, yo quiero ser un vaso nuevo. Pero no vamos a escuchar la alabanza ahora, sino vamos a dejar que Dios nos escuche a nosotros. Así que donde tú estés, si tienes posibilidad de apartar algunos minutos para el Señor, hazlo. No te detenga. Dios quiere conversar contigo. Y espera en el Señor, como el salmista cuando dicen en el Salmo, pacientemente esperé en Jehová, y Él inclinó su oído a mí. Mira qué bondadoso el Dios que predico, qué bondadoso el Dios eterno, el único Dios todopoderoso. No hay otro Dios. Muchos serán diosesitos en su vida, pero eso nada les sirve, porque un día llegarán y el Señor les va a decir, yo os no conozco, apartados de mí. Señor, gracias por tu verdadera palabra. Gracias por lo que tú nos has dado para este comienzo de esta semana. Sabemos que cuesta comenzar muchas veces cuando hay muchas circunstancias en la vida del ser humano. Pero con Cristo somos más que vencedores. Sé que tú allanas las montañas, los montes. Sé que tú vas delante nuestro haciendo más liviano nuestro andar. Te doy las gracias, Padre, a ti, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu, con tu pueblo, para ayudarnos a estar como tú quieres que seamos, obediente a tu palabra, obediente al llamado del cielo. Aparta toda iniquidad, Señor. Aparta todo lo que puede estar torcido. Eres el único que tú enderezas nuestras veredas. En el nombre de Cristo Jesús y de tu Santo Espíritu te lo pedimos. Te rogamos a ti que tengas misericordia con los enfermos, con aquellos que hoy están sufriendo, no por causas propias, sino por causa de muchos, de terceros, Señor. Tú conoces a aquellos, Señor. Tú estás latente en todo lugar. Ten misericordia sobre los niños, sobre las viudas. Ten misericordia sobre los más necesitados. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que haces abrir las manos a los que más tienen, a los que hoy tienen atesorados tesoros. Hoy tú harás abrir las manos de aquellos para poderlo repartir a aquellos necesitados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos toda la honra y la gloria y te decimos amén y amén. Amados hermanos, siempre llega el momento de finalizar. Y al finalizar quiero dejarte abierta la invitación para el jueves 16 para vuestro programa Orando por el Prójimo. Desde ya me puedes enviar tu petición al Messenger, donde es privado. Ten toda la confianza que guardamos secretos profesionales, porque de lo que tú me escribas nadie más puede leer el que habla y nadie más tiene acceso a mi computadora, a mi correo, y va a quedar entre ti, yo y el Señor. Así que ten toda la confianza y el deseo de, si necesitas apoyo en la oración, para que juntos oremos, sí, que no te lo olvides, juntos oremos por tu necesidad. Jueves 16 de septiembre. Y el lunes 20, si Cristo no viene antes, estaremos con estas bellas palabras de vida que hacen revivir nuestro corazón, nuestra esperanza,
nuestra esperanza llena de amor para todo el mundo. Que el Señor los bendiga. Una vez más, desde Lysekil, Suecia, su amado hermano Marcos Marín Parra, para este mundo entero. Que el Señor me los bendiga. Amén y amén.